Nuevamente nos encontramos en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Hoy vamos a recibir como invitado al licenciado Arnaldo Bocco. El licenciado Arnaldo Bocco, que ha sido director del Banco Central, presidente del BICE, el Banco de Intercambio de Comercio Exterior. Bueno, ha estado en el Banco Ciudad, como presidente del Banco Ciudad también, así que tiene una alta experiencia de tipo financiero, del sistema financiero, y es economista, así que con él vamos a abordar un poco esta temática que nos preocupa a todos, de un análisis y algunas reflexiones sobre la situación económica y sus perspectivas. Así que en unos segundos regresamos con ustedes para encontrarnos con el licenciado Arnaldo Bocco. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, como les dijimos, estamos con el licenciado Arnaldo Bocco, economista, con un importante currículum que avalan su conocimiento de la realidad económica de nuestro país. Y bueno, así le vamos a dar la bienvenida. Arnaldo, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenas noches. No es la primera vez que estás en este programa. Para nada. Estamos todos, en ocasiones hemos estado aquí. Hemos estado. Así que bueno, ahora un poco charlar contigo, que sos un analista de la realidad. ¿Cómo ves hoy la situación? Estamos con aumentos de tarifas, con ciertas incertidumbres que se están planteando. ¿Cómo lo ves? Yo veo que hay una parte de la sociedad que, bueno, ha estado realmente conmovida por estos dos temas, digamos, ¿no es cierto? Uno, el aumento de tarifas, que es una corrección muy importante que se ha hecho en las tarifas que paga la gente en un periodo de tiempo relativamente corto y con difícil posibilidad de acomodar los bolsillos a las nuevas tarifas. Entonces, esto inquieta a un sector grande de la población porque el peso de las tarifas sobre el ingreso de las familias es más grande del que las familias esperaban que iba a tener en una corrección de los valores esperados que iban a tener las tarifas. Las tarifas son muy altas y pienso que en algún caso va a ser para mucha gente impagable, especialmente para jubilados, para sectores del pequeño comercio, para fábricas, pequeña industria. Me da la sensación que los valores que ha adquirido, las facturas que se muestran y las gestiones que hacen esos sectores, la hacen como muy difícil de sostener en el tiempo. Bueno, yo creo que ahí hay encaminado un conflicto entre el gobierno, la oposición. También creo que hay una parte de la gente que está en el gobierno que no se siente muy cómoda con el haber decidido. Entiendo que hay una parte del radicalismo, hay una parte del sector más federal de la Argentina que tiene que ver con cómo se comporta el interior, digamos, que está más golpeado incluso que la ciudad de Buenos Aires, en alguna medida, en donde hay presión sobre los representantes legislativos, diputados, senadores propios, que a nivel nacional ven la realidad de su provincia y tienen que hacer alguna gestión, digamos. Ahí me parece que el conflicto que se puso al hombro una parte de la oposición también incluye una parte del radicalismo, porque lo ha hecho el gobernador de Mendoza con su defensa y con su discusión con el ministro Aranguren en torno al tema de tarifas. También se ha dicho que hay una presión de algún sector del gobierno que dice esto debió haberse hecho en 6 años, no en 4, digamos, ni en 2. Bueno, ese es un eje de problemas serios y a mí me parece que hoy está afectando la imagen del presidente, está afectando la imagen del gobierno. Se nota
ya sea por el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Itela en Buenos Aires, por las encuestas, diríamos, incluso de sectores cercanos al gobierno, la propia encuesta que maneja el gobierno, las encuestas que se publican, le están dando un impacto al gobierno fuerte, y a mí me parece que eso también tiene un impacto importante en la inflación. O sea, para mí se minimizó el peso de las tarifas en la formación de la inflación. Porque se pensó que, bueno, cuánto iba a afectar por el lado de la demanda de los productos. Porque si yo te cobro tarifas más altas y vos pagas 1.000 y ahora tenés que pagar 10.000, te saqué 9.000 pesos del bolsillo, no los vas a consumir, tiene que los vas a ahorrar. Claro. Pero el problema es cuando yo estoy poniéndote una tarifa de 10.000, tengo que hacer otra lectura, porque si yo le estoy aplicando 10 millones de pesos a una fábrica grande, la fábrica no tiene otra alternativa que trasladar a los costos. Trasladarla a precios. Y cuando la traslada a precios hay una inflación de costos. Y toda la inflación de costos hoy se resume a tarifas, combustibles, peajes, los costos de logística, etcétera, que los arrastra ese sector. El segundo punto que apareció estos días, que también influye sobre la inflación de costos, es el tema del tipo de cambio, digamos. O sea, habiendo abierto la economía, con una economía altamente importadora, con una economía que además la industria local usa componentes importados, insumos importados, y que además hay una parte de los productos locales que están asociados al valor del dólar, la devaluación va a influir sobre el valor de la inflación. Este mes vamos a tener, seguramente en mayo, vamos a tener inflación alta. Entonces, lo que creo, diría, es que el tema, digamos, de la política que ha seguido el gobierno en materia cambiaria, es decir, bueno, voy a dejar el dólar relativamente atrasado porque manejo medianamente la inflación, pero eso también obturó las exportaciones argentinas. Claro. Decime, ¿la inflación produce el aumento del dólar? ¿El aumento del dólar produce inflación? Se retroalimenta. Yo creo que el dólar está planchado por etapas largas. Vino ya también esa política por parte del gobierno anterior, digamos, que tenía planchado el dólar y desacomoda precios. Yo creo que el dólar si el dólar no se acomoda a los precios, vos acelerás varias cosas. Una, el producto importado, que en muchos casos desaloja la producción nacional, acelerás la pérdida de competitividad de sectores que tienen competencia internacional, porque los costos locales siguen aumentando en pesos y el tipo de cambio está parado. Es evidente que el exportador tiene muy pocas posibilidades. O sea, al productor local lo complicás en los dos escenarios: en el escenario del mercado interno, porque compite con el producto importado, y en el externo, porque no puede exportar porque los costos de producción local son altos. Ahora, cuando se devalúa, que corrige el dólar... ¿Qué es lo que se produce primero en este caso? Porque en la época, por ejemplo, en la primera etapa del gobierno anterior, cuando empieza la inflación en el gobierno de Kirchner, la inflación no afecta al dólar, es decir, no tiene nada que ver con el dólar, tiene que ver con el mercado interno, tiene que ver con el aumento de la demanda, la presión de la demanda sobre el mercado interno y el aumento de los formadores de precios, porque el mercado estaba en expansión. Y después se empieza a desactualizar el dólar como consecuencia de un aumento de precio. Hay un tema muy importante que tiene que ver con digamos, yo creo que cuando uno mira ahora más tranquilo, la gestión de Kirchner, de Néstor Kirchner, entre el 2003 y el 2007, le permitió, con un modelo bastante conservador de política económica, reactivar el mercado interno. Sí, totalmente. Reindustrializar una parte del aparato industrial que estaba muy aletargado, porque empezó a mejorar, digamos, la inflación importante del 2001, 2002, se fue aplacando. Acordate que fue yo te lo pongo como ejemplo. Era 40 y pico % y de pronto bajó. Yo te lo pongo como ejemplo porque, es decir, la política llevada a cabo con los superávit gemelos le permitió. Ese es el punto. Le permitió. Tenía déficit fiscal, tenía superávit fiscal, claro, tenía superávit comercial, y de la balanza de pago, bueno, es decir, aumentaba las reservas. Entonces la expansión llevó a que empiece a haber inflación de demanda. Bueno, pero en la primera etapa se sostuvo. Entonces, ¿qué pasaba? Que el dólar se empezó a atrasar, o sea, aumentos de costo, dólar bajo,
¿Y el gobierno por qué no aumentaba el dólar? Porque tenía miedo que se le vayan los precios, ya había inflación de demanda, no quería la inflación que le producía el dólar. Eso no se da, lo pongo como comparación de cómo se genera la inflación muchas veces. Hoy estamos en un escenario inverso. Para mí, parte del proceso inflacionario está estimulado por hay una puja distributiva entre sectores, las tarifas, hay digamos, de alguna manera, hay una pelea de los sindicatos por tratar de corregir el ajuste, obviamente, salarial para no perder capacidad adquisitiva en el mercado. Hay sectores también empresarios que necesitan que el mercado esté activo, no puede estar planchado. Ya lo vimos en el 2016, 2017, que hubo una retracción que todavía no se recompuso el consumo en el mercado interno. Pero creo que el problema que tiene hoy la inflación es que tiene dos factores que le impiden llegar a un punto nuevo, que es el tema del déficit fiscal, que es muy alto, motivado por el pago de la deuda externa, y el déficit comercial, que pasamos de superávit a un déficit muy agudo. Mucho más aumento de importaciones que de exportaciones. Claro, y las exportaciones cayeron 30%. Cayeron y aumentan las importaciones. O sea, estamos en menos de 60.000 millones de dólares, el pico de exportaciones llegamos a 88.000, y estamos con importaciones expandiéndose. Entonces creo que eso no alcanza, porque el importador, ¿qué hace? Acomoda precios, pero tampoco es mucho más barato que la producción local. Lo que termina es desalojando al productor local y después acomoda los precios de acuerdo al valor que tiene el local. Y eso también influye sobre la inflación. Entonces, ¿te vas a acordar de lo que estamos hablando? Sí. Bueno, volvemos en unos segundos y hacemos un alto. Correcto. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, volvemos con ustedes y con Arnaldo Bocco. Estabas explicándonos, adelante. Sí, yo creo que bueno, ahora hay una inflación que está en torno, diríamos, el gobierno hizo un gran esfuerzo, pero no logró bajar la inflación a los niveles que se suponía que iba a tener. Me parece que tuvo mucho voluntarismo en el inicio y hoy está en una inflación, digamos, del 23%, anualizada para el año 2018. Este hecho que ocurrió en estos días sobre un impacto muy fuerte, digamos, de sectores que se van de la tenencia de activos, inversiones en pesos y se van a dólar, y el tipo de actuación que tuvo el Banco Central hasta el viernes, digamos, que se cerró en un punto con un dólar cercano a 21 pesos, y que eso también va a tener un impacto importante sobre la inflación. Con una diferencia a lo que pasaba antes, es que la puja va a ser más fuerte porque la gente piensa que ahí no paró el valor del dólar. Vos tenés una parte importante de la producción agrícola que empieza a liquidarse ahora, pero hay producción agrícola el año pasado que todavía no se vendió. Esa gente dejó de liquidar en los últimos 45 días porque está esperando un tipo de cambio más alto. Y está la cosecha nueva, que hay que ver cómo se va liquidando, si se liquida toda, que va a ser difícil que no se haga porque hoy tenemos casi 4.000, 5.000 millones de dólares menos de exportación de granos porque la sequía arrasó con una parte importante de la producción. Entonces, si no llegara a liquidarse la exportación, Argentina va a tener un serio problema de presión sobre el tipo de cambio, porque los productores agrícolas están pidiendo un dólar más alto. Claro, porque además los precios internacionales no están en una suba importante, sino que están ahí. Pero convengamos, empezó el ciclo de alza del petróleo. Eso sí. El ciclo de alza del petróleo. Hay analistas internacionales que te dicen que quieren volver a llevar el petróleo a $100, eso va a arrastrar. Y eso va a llevar que... Va a arrastrar... Claro, el tema es si
los productos como los cereales. ¿El resto de los commodities acompaña al petróleo o no? Petróleo, no. En general debiera acompañar un poquito, digamos, al petróleo, si es que hay una suba tan pronunciada. Recordemos que llegó a pagarse 25, 28 dólares. Entonces... y bueno, y en un momento estuvo arriba de 100. Estuvo en 140. 140. Claro. El pico cuando la soja llegó a 600 dólares. Sí. Claro. Cuando decían ahora, que el gobierno tenía viento de cola, ¿no? Sí. Pero tuvo mucho tiempo de 450 dólares, digamos que es una cifra muy importante y para lo bueno, que cuando vino a los 125, el dólar no había llegado a 600. Se pensaba que iba a llegar a 600. Pero tocó los 600 en un momento y estuvo arriba de 500. Después se vino para abajo. Sí. Hoy estamos en un escenario diferente, digamos, o sea, estamos con la duda acerca de cómo es la política monetaria y financiera del gobierno, para ver si el gobierno usó el sistema monetario y financiero para ver si podía dejar la inflación en un punto y de ahí ir disminuyéndola. Me parece que en ese sentido el sistema de meta de inflación que siguió el Banco Central hasta acá no le dio resultado a la política inflacionaria. ¿Qué pasó el viernes? El viernes pasa un hecho novedoso, digamos. El Banco Central había bajado la tasa de interés y la sube hasta un punto muy alto. 29, 28, 29. No, estamos en 30 hoy. 30. El viernes está, digamos, 30. al cierre 30-25. Esa tasa de referencia del Banco Central va a traer también un aumento de las tasas del crédito en el sistema de todo tipo, del consumo, si se mantiene en el tiempo. Es como que la desautorización al Banco Central y a su presidente que se hizo el 28 de diciembre, es como que le hubieran devuelto al presidente del Banco Central la mecánica hoy para que administrara en estas semanas un tipo de tasa de interés alta para ver si puede frenar la pérdida de reservas que tuvo el Banco Central, que fue alrededor de 6-7 mil millones de dólares, digamos, en muy poquitos días. ¿Que hoy estaría en 56, 57 mil millones la reserva? Sí, más o menos en 58, 57 y medio, más o menos. Correcto. Entonces, si evidentemente hay una situación de esta naturaleza, yo creo que es muy difícil que no le impacte al tipo de cambio en los próximos meses la situación que ha tenido, digamos. Si el Banco Central insiste en mantenerlo a raya y lo deja en 21, probablemente va a tener que tener una tasa muy alta para sostener la renovación de las LEVAX en los próximos días, digamos. Quiero decirte, cuando ocurra eso una vez por mes, eso se hizo hace 2 semanas, va a pasar dentro de 2 semanas, la primera semana de los primeros días de mayo, digamos. Es todo un misterio cómo van a actuar, porque el precedente que se sentó, el Banco Central actuó tardíamente frente a la realidad de la salida de capitales. Cuando se atesora dólares, se están yendo del peso al dólar. Sí, sí. Y la fuga de capitales es la los que se compra fueron grandes especuladores que habían entrado a la Argentina por la tasa de interés que pagaba el Banco Central y la bicicleta, digamos, que les permitía hacer una tasa de ganancia en dólares. Que los inversores extranjeros que vienen al sistema financiero se retiran. Hay fondos de inversión porque que además se retiraron. aumenta la tasa de interés en Estados Unidos. Pero eso era previsible, o sea, el Banco Central norteamericano anunció el año pasado, que es la Reserva Federal, que iba a subir la tasa de interés. Cuando se cambió las autoridades del Banco Central, hay un momento en el mes de diciembre, previo al cambio, 30 días antes del cambio, en los primeros días de diciembre, se señaló que iba a haber aumento y se iba a llevar la tasa al 3%. Y se dijo que iba a haber 3 aumentos de tasa a lo largo del 2018. Ahora están hablando de 4 aumentos. ¿Por qué? Porque el déficit que tiene Argentina, que emite deuda, también lo tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos levanta la tasa para absorber el ahorro mundial. Entonces hay una parte del ahorro mundial que se va a ir a Estados Unidos. Claro. Y se va a ir. Parte de ella es la que está en Argentina. Parte del que está en Argentina porque está en los mercados emergentes. Claro. Entonces, eso se denomina técnicamente fuga a la calidad. Se supone que un bono de Argentina, o de Brasil o de Malasia tiene menor calidad que un bono norteamericano del Tesoro, porque se supone que nunca va a hacer default de Estados Unidos de su deuda.
aunque nunca la pague, porque la va renovando y la va haciendo más portentosa, y tiene un gran financiador de esa deuda, que es China, que tiene comprado prácticamente más de la mitad de la emisión de bonos norteamericanos, uno diría, bueno, estemos muy atentos a las autoridades monetarias, porque en este periodo que viene, las autoridades monetarias tienen que saber que Estados Unidos va a seguir subiendo la tasa. Porque, a diferencia de otros momentos de la Argentina, no solo del gobierno anterior, de varios gobiernos anteriores, nunca tuvo tantos depósitos en letras emitidas por el Banco Central para esterilizar como pasó en estos tiempos. Entonces, si el Banco Central tiene que transitar varias situaciones de esa naturaleza, ¿cómo retiene a los inversores para que no se vayan al dólar? Porque todavía quedan muchos inversores internacionales. Ahora, todo lo que estamos hablando, lo que vos estás mencionando, pareciera que todo gira alrededor de cómo se maneja la política monetaria. No, funciona alrededor de cómo funciona el sistema de precios. ¿Por qué? Porque si el sistema de precios es alto, la gente no ahorra en pesos. El argentino de hace mucho tiempo... el nivel de precio es alto. ¿Pero por qué es alto? No es por sí mismo, es por esto que estás hablando monetariamente, si hay más emisión. Monetaria, yo no digo que la emisión tenga influencia, yo lo que digo es que hay un conjunto de factores, especialmente el factor de la inflación de costos, que cuando se está en una... Para mí un problema serio que tiene este gobierno es que no tiene una autoridad económica unificada. Entonces, al no tener una autoridad económica, hace política económica. El ministro de Finanzas, el ministro de Hacienda, el ministro de Agroindustria, el jefe de gabinete, el ministro de la Producción, el Banco Central. Entonces, son ideas, el jefe de gabinete, son ideas muy distribuidas sobre distintas manos que van presionando sobre actores. Y digamos, la sociedad por un lado, el pueblo por otro lado, diríamos, los empresarios, los trabajadores, tienen una especie de sensación que no hay nadie que maneje el joystick. Muy bien, querido amigo, gracias por estas reflexiones. No terminan aquí. Vamos a seguir. Es un año muy rico este año. Sí, esperemos que, en fin, que se encamine positivamente y no se profundice. Exacto. Todos necesitamos que a la Argentina le vaya bien, para que después la competencia política sea mucho más precisa sobre proyectos, agenda, programas de gobierno. Que discutamos cómo crecer y no quejándonos de cómo estamos. Sí, no podemos andar con bomberos, necesitamos tener ideas de otra naturaleza. Gracias, Arnaldo. No, al contrario. Enseguida vamos con ustedes. Acércate a las bocas de cobranza de Provincianet y ahorra tiempo. Paga tus impuestos y servicios con o sin factura, en efectivo o con tarjeta de débito. Conoce tu boca de cobranza más cercana ingresando a www.usip.org.ar. Apostá a tu futuro. Estudia en el Centro de Capacitación USIP. Cursos tecnológicos, administrativos, gestión empresarial, diseño, salud, ventas, oficios. Llama al 499 77 77. Queridos amigos, llegamos al cierre del programa. Ha sido rica la charla con el licenciado Arnaldo Bocco. Indudablemente no tiene las mejores características como nos gustaría a nosotros poder estar diciendo hoy. Es un año difícil, es un año de ajustes, como lo hemos visto en el programa anterior. Es un año en el que el gobierno y el presidente Macri está jugando muy fuertemente a lo que ellos consideran que es sanear una parte de las variables macroeconómicas, que en este caso es todo el tema y la estructura tarifaria y de servicios públicos, que pagamos nosotros y que somos los que estamos sufriendo las consecuencias. Y que queremos recuperarnos. Esperemos que realmente la economía y la política encaminen esta situación para que podamos decir que tenemos recursos para pagar lo que el Estado necesita que paguemos. Que este es el tema. El tema es que nuestra gente no tiene los recursos para pagar lo que ha significado este aumento tarifario. Y y todas las consecuencias macroeconómicas que comentábamos con el licenciado Bocco. Queridos amigos, nos vemos nuevamente dentro de una semana. Gracias por acompañarnos y estaremos con ustedes en Política y Producción de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata. Muchas gracias.